siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que, como saben, es la red vital que Teleantioquia ofrece a todos los televidentes para conocer un poco más aquellas pistas, aquellas claves de vida que nos permiten relacionarnos desde la equidad, desde el respeto, desde la diversidad y muy especialmente cuando hablamos de un enfoque en derechos humanos sexuales, en derechos humanos sexuales y reproductivos, dependiendo del tema que estemos tocando. Y hoy, en particular, nos acercamos de nuevo a la esfera escolar para conocer qué significa, cómo se da el tema del acoso sexual, qué pasa allí cuando entre los chicos y las chicas se presentan situaciones de abuso, de agresión, a veces sutil, a veces muy frontal, a veces física incluso, porque estamos quizá a veces indiferentes, quizá nos falta un poco de mayor claridad cuando hablamos de educación sexual desde un enfoque de equidad de género, desde un enfoque de respeto por el otro. ¿Qué estará pasando en nuestras vidas? ¿Qué pasa en las vidas de los chicos cuando se acercan al tema de la educación sexual y de repente creen que el tema del acoso sexual, del abuso sexual, es un asunto que no va a ocurrir o es un asunto que no pasa? Vamos a hablar del tema. Se trata de otra forma de acoso escolar muchas veces, el acoso sexual en la escuela. Ese es el tema que hoy nos convoca y queremos abrir esta conversación con esta pequeña cápsula de información. Veamos. El acoso sexual en la escuela se puede presentar de forma verbal o a través de conductas indeseadas de naturaleza sexual, que tienen el propósito o efecto de crear un ambiente ofensivo, humillante y hostil. Los comportamientos de violencia sexual en las instituciones educativas con frecuencia se ocultan, se callan, se esconden. Por eso hoy en Red Vital les compartimos algunas pistas claves para su prevención. La prevención del abuso sexual no solo requiere de información. Es importante que exista una serie de conceptos que niños y niñas manejen frente a su sexualidad. Asuntos tan básicos como acompañar a niños y niñas en la explicación y orientación acerca del reconocimiento de sus cuerpos como el primer territorio de respeto, es generar una base fuerte en conceptos y comportamientos frente a la sexualidad. Es importante que comprendan que tocarse, abrazarse, besarse son expresiones del sentir, expresar cariño, amar y experimentar placer. A su vez, que el principio más importante de cualquier experiencia de este tipo es que sea consentida bajo ningún esquema de violencia o manipulación. Y por último, no dejar para después una pedagogía clara que permita que el estudiante identifique las diferentes clases de abuso sexual, sea a través del chantaje, el abuso de autoridad, las amenazas, promesas o manipulación. Entender el tema del ámbito escolar, entender cómo se dan las relaciones cuando se está formando el carácter, cuando también están iniciando los chicos y las chicas una exploración de su propia sexualidad, desde su autoestima, desde lo que pasa cuando se imaginan sentirse reconocidos, sentirse atractivos, sentirse queridos o por el contrario rechazados. Este es un tema que involucra muchos aspectos de la personalidad, muchos aspectos de la educación familiar y escolar, y hoy por eso entramos en la consulta para conocer las miradas que desde la educación y el interés específico por la educación sexual con una perspectiva de equidad de género hoy tenemos para ustedes. Entramos entonces en la consulta. Y en la tarde de hoy nos acompaña María del Rosario Romero. Ella es especialista en educación sexual y género y viene de la Corporación Gilania. Muchas gracias por estar aquí, María del Rosario. Un gusto y un tema muy bien enfocado, me parece, porque lo has nombrado como educación sexual con equidad de género, es decir, una educación sexual no sexista. Muy bien, vamos a hablar de eso, vamos a recordarle a los televidentes qué significa una educación sexual no sexista y cómo eso se ve revertido, reflejado
en las dinámicas de relación entre estos chicos y estas chicas en su colegio, en su escuela. Por eso también nos acompaña el educador Jaime Saldarriaga. Él hace parte del Observatorio de Violencias Escolares. Muchas gracias, Jaime, por estar esta tarde con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y pues invitar al público a que también nos acompañe y participe de las distintas maneras en que el programa los tiene. Así es, así es. Jaime ya lo ha dicho, tendremos más adelante nuestra zona interactiva, ese espacio que les permite a ustedes participar, formular sus preguntas, sus inquietudes, y más adelante les daré también nuestra encuesta del día en el Facebook de Teleantioquia, nuestra encuesta en Teleantioquia. Bueno, les presento a una aliada también de esta red porque ya ha estado en otras oportunidades y además nos apoya desde su labor como docente en la institución educativa Héctor Abad Gómez. Ella es Beatriz Bustamante, magíster en educación con énfasis en pedagogía, en diversidad cultural y sistemas simbólicos. ¿Lo dije bien? ¿Me faltó algo? Beatriz, bienvenida. No, está bien, es un nombre un poquito largo. Pero tiene que ver con todo lo que has hecho y lo que te ha interesado por, digamos, compartir y educar y sensibilizar en chicos y chicas. Muchas gracias, Beatriz, por estar aquí. Gracias a ti. Muy bien. Y nos acompañan dos chicos muy especiales también. Yo los siento también parte de esta red, aliados de nuestra red vital, porque hacen una labor como líderes juveniles desde sus, digamos, zonas de acción, específicamente, Zona 4. Les presento a Brian Andrés Restrepo, eres líder del movimiento juvenil Zona 4, y es un placer tenerte de nuevo aquí, Brian. Gracias por venir. Gracias, para mí también es bueno venir. Muy bien, vamos a hablar un poquito y te voy a poner a ti a hacer memoria de lo que fue la vida escolar. En un rato me contarás cómo veías tú que se relacionaban chicos y chicas, entre los hombres, entre las mujeres, qué tipo de miradas tenían acerca de lo que significaba ser o popular, o ser fuerte, o ser exitoso, y eso como a veces se reflejaba también en ciertas actitudes de agresión o de violencia. Listo, vamos a hacer memoria sobre eso. Vale. Y nos acompaña también Brian Schneider Córdoba, él hace parte del grupo juvenil Eco Amigos, y es un placer tenerte aquí, Brian. Gracias por venir. Muy bien, vamos a empezar esta reflexión, María del Rosario, por definir específicamente cuando hablamos de acoso sexual, ¿de qué estamos hablando? Muchas veces en este programa y en la franja educativa que lleva tanto tiempo Teleantioquia Educando para la Sexualidad desde un enfoque de derechos, hemos hablado del tema, pero nos sobra recordar qué significa el acoso sexual, cuando una persona, un chico o una chica puede sentirse acosado sexualmente. Sí, yo creo empecemos por recordar que cuando eso se da entre personas adultas es un delito que se llama el acoso sexual y que está ya involucrado al Código Penal. Pero como en este momento estamos hablando es del que se da entre menores de 18 años, menores de 14 años, todo se reduce a una cuestión del espacio de la familia y del espacio de la escuela como un espacio muy oportuno de socialización en la sana convivencia y en una sexualidad muy humanizada y sin esos sesgos de educar a los hombres y a las mujeres como si fueran subordinados el uno del otro. Por eso se llama en equidad de género. En equidad quiere decir que no pensemos que un género es superior al otro, sino que los eduquemos en parámetros de igualdad. Creo que ponerlo en positivo, el programa cuando se va en positivo es muy bonito porque no solamente miramos como una lista de quejas de qué es lo que sucede en la escuela y en la familia, sino que miramos como una fortaleza el espacio de la familia y el espacio de la escuela para empezar a educar de una manera distinta. Es decir, yo no estoy de acuerdo con que culpemos todo el tiempo a la juventud, digamos que es que la juventud es que es la mala, que es que los tiempos de antes sí eran muy buenos, que los de ahora mire cómo están perdidos. No, porque la responsabilidad de lo que está pasando con la niñez y la juventud es nuestra, es de las personas adultas. Por eso, si en la familia las personas adultas no toleramos la violencia, si no estamos pegados a los programas que incitan a la violencia, hablo de los programas también de la televisión, es que esta pantalla sirve para muchas cosas, ¿cierto? Para cosas tan buenas como las de hoy en Red Vital, pero también para unos mensajes que son de violencia. Si eso es repetitivo en la familia, todo el tiempo estamos tolerando ver violencia, ver cómo matan, ver cómo golpean a las mujeres, ver cómo las matan también. Ahora estamos con decir en Medellín y en todas las ciudades,
cero tolerancia al feminicidio. Pero esos extremos de ya llegar a la muerte, sean los crímenes de odio o los feminicidios, se cultivan desde la tolerancia que hacemos en la familia o en la escuela por las conductas violentas. Entonces los mismos adultos tenemos ahí un papel muy grande de nosotros mismos no tener esas relaciones violentas. Una gran responsabilidad. Y quiero preguntarle a Jaime, a propósito de lo que nos está mencionando María del Rosario, cuando hablamos de una educación sexual desde un enfoque de equidad de género, en donde, como ella lo dice, ningún género esté subordinado al otro, este tema abona un terreno para entender que no hay tampoco una orientación sexual mejor que la otra, y en ese sentido podemos hablar de una educación sexual que prepare también a chicos y a chicas a respetar al otro, que se expresa desde una diversidad sexual o de género, es decir, a un chico o una chica gay, a un chico o una chica que tiene una identificación con un género distinto a su sexo. ¿Este terreno de la equidad de género permite caminar más firmemente en ese otro terreno? Sí, yo creo que sí. Y que pues primero es necesario, bueno, reconocer que venimos de una tradición patriarcal, de una tradición sexista, no solo en términos de hombres y mujeres, sino no solo en términos de género, sino también de la diversidad, bueno, diversidad sexual, diversidad de género, y que en particular con los hombres, la educación en la escuela y en la familia ha tenido un sesgo, digámoslo así, favorable a la violencia, al abuso, y en eso ustedes hablaban ahora de esa referencia a que todo tiempo pasado fue mejor, pero en generaciones anteriores el abuso sexual era invisible, es más, no se nombraba, y los señores tenían toda la autorización para, como decían hoy en estos días alguien, un señor ya mayor, o sea, que perseguían, correteaban a las sobrinas, a las hijas, a las nietas, y eso aún, por ejemplo, y entre hombres también en relaciones homosexuales, ese tipo de cosas, de manera que estamos hablando no de una cosa que la juventud de hoy, como dirían algunos, se inventaron, sino que por el contrario estamos tratando de trabajar sobre algo que fue siempre invisible, silenciado, con mucho temor, y que hoy yo creo que se tiene el valor y la claridad para enfrentar. Muchas gracias, Jaime, por esa claridad. Y a propósito, María del Rosario, esto que menciona Jaime, que seguramente le hace eco, y algunas televidentes, madres de familia, padres de familia que están conectados con esta red vital a esta hora dirán, claro, había un momento en donde los tíos y los abuelos podían hacer ciertas cosas, incluso los hermanos mayores, sí, porque incluso a propósito o a merced de vamos a iniciar la vida sexual del otro, le voy a enseñar qué es esto. Este tema, ¿qué orígenes culturales adicionales quieres tú mencionar, María del Rosario, como recogiendo estas ideas que deja Jaime a propósito de cómo la cultura y muchas veces las familias han también dado un suelo firme para que crezcan esos tipos de acoso, de burlas al cuerpo del otro, de maltratos? Mira, uno es el ya nombrado por Jaime, y eso tiene unos estudios muy fuertes, que es el patriarcado metido aquí en la mente y en el corazón y en el cuerpo de las personas, que actúa doblemente sobre los hombres y sobre las mujeres. Sobre los hombres creyendo que tienen derecho al abuso sexual. Hay muchos que han dicho con frases, a mí me lo han dicho, por ejemplo, es que eso no es un problema, es que yo no puedo vestir el altar para que otro diga misa. La frase, si tú la analizas, es: yo no puedo estar dando para el mercado, soy el proveedor de la familia, y encima me prohíben que tenga derecho al acceso carnal con mis hijas o con mis nietas. Ay, no, yo tengo derecho. Ese derecho es el que hay que erradicar. No hay derecho para abusar sexualmente de un niño y una niña, y menos de un hijo, de una hija, de un nieto, de una nieta. Y ese derecho que algunos, digamos, han reconocido como propios, violentando a los otros, también hace que incluso ese mensaje patriarcal llegue a que muchos chicos en la escuela, en el colegio, se crean con el derecho de abusar sexualmente, tocar, manosear, juzgar, burlar a otros o a otras por el hecho de sentirse con poder.
quiero que pensemos un poquito en esto y le pregunto ya a Beatriz frente al tema, ¿qué tipo de imaginarios, es decir, de ideas se le pasan por la cabeza, creemos que se le pasa por la cabeza a un chico o a una chica que pueda llegar a acosar, a hostigar física o psicológicamente a un compañerito o a una compañera? Bueno, primero me voy a enfocar en a que llamamos acoso escolar, acoso sexual escolar. Es un procedimiento que es sistemático, es decir, que es en el tiempo y que va en escala. Por ejemplo, comienza con palabras, llega a tocar y puede llegar incluso a violaciones aún dentro del mismo establecimiento educativo o esperando a la salida del establecimiento educativo o en reuniones donde se convoca a un grupo determinado a una fiesta o a una salida o a después de una salida. Entonces, cuando tenemos estas relaciones de poder, estamos hablando de que hay personas, no solamente desde la situación que describían mis acompañantes del patriarcado, sino otras situaciones en las cuales ves al otro es simplemente como vulnerable, lo ves es como cosa, no lo ves como una persona que puede determinarse, sino que es no es una persona, sino que es un instrumento para lograr algo. Entonces, desde ese punto de vista en la escuela, uno podría decir que en este tipo de situaciones el poder se da cuando yo puedo hacer que el otro haga, no haga o deje de hacer algo. Entonces, cuando nos referimos a esto, estamos en un proceso en el cual esa sistematicidad hace que el otro sienta que no tiene forma de responder ante lo que está sucediendo. Ni de quejarse, ni de buscar una sana defensa. No, porque vamos a la situación cultural. Cuando vemos el acoso, que es un boom de este año, siempre lo hemos visto desde hace unos 10, 15, 20 años, ya con una mirada pues visible. Lo hemos visto porque uno no ve lo que no quiere ver. Entonces, apenas cuando se comenzó a estudiar el tema, comenzamos a ver que algo estaba sucediendo. Pero eso nos lleva a que en la cultura, como lo decía ahora Jaime, muchas veces eso no se ve porque se cree que es lo normal. Y cuando uno cree que algo es normal, no tiene forma de verlo. Es lo mismo que cuando uno es pobre. Si yo soy pobre, no tengo para ir a cine, no tengo para ir a fútbol, no tengo para ir a un teatro, no tengo para ir a conocer el Parque de los Pies Descalzos, pero como yo no tengo y tampoco sé que existe, yo siento que eso es normal. Como yo no lo hago, los demás tampoco lo hacen. Cuando viene otro y me dice, es que hay una película muy buena, es que fui a ver jugar al Nacional, es que el Parque de los Pies Descalzos, tú puedes caminar, tú te puedes mojar, etcétera. Yo digo, algo me está faltando. Entonces, traduciéndolo al acoso, la gente, muchas personas, niños, niñas y adultos, tienden a creer que lo que sucede es totalmente normal y que se está haciendo ideas que no son. Y esas ideas de que no son también se las están sembrando. Eso pasa mucho en los establecimientos educativos. Se lee con normalidad cosas que no son normales. ¿Cómo qué? Ya. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo tengo un grupo de 10º en el cual hay una niña muy querida, es muy chévere, es muy buena gente, y he observado que en las clases hay otro compañero que constantemente le dice, usted es una ninfómana, aquí viene la perra del colegio, usted se acuesta con todo mundo, y sin embargo se ríen. Entonces, lo que yo veo como acoso, lo que yo veo de una continuidad en todas las clases que le están diciendo lo mismo, en un grupo que es cerrado como ese que estoy diciendo, es una lectura de, es que me lo está diciendo porque es amigo mío y solamente me lo está diciendo por molestarme. Pero si ese mismo muchacho estuviera en la casa de ella y delante de la mamá o delante del papá o sus hermanos le dijera, usted es una perra, usted es una vagabunda, yo creo que la lectura del papá, de la mamá, de los hermanos sería totalmente distinta. Muy bien, pues ahí acaba de introducir Beatriz un tema muy importante y poniéndolo en un ejemplo muy práctico que quizá a nuestros jóvenes invitados también les hace la posibilidad de abrir una ventana de memoria y entender cuántos comentarios parecidos o similares escucharon frente a sus compañeras, frente a ellos mismos, por simplemente una forma de actuar, vestir, parecer o ser, por ser bello, por ser mujer, por ser un poco más delicado, por tener una orientación sexual distinta.
cuántos, digamos, justificaciones o pretextos seguimos a veces validando, ignorando, incluso fomentando en los jóvenes para que se agredan entre ellos. ¿Qué pasa en casa? ¿Qué pasa en la escuela? Vamos a hacer una pausa para unos mensajes comerciales. Vamos a escuchar más adelante lo que piensan los Brian invitados. Y a propósito también que María del Rosario y obviamente Jaime quieren anotar. Les recuerdo que tenemos nuestro chat abierto, la encuesta se las daremos después, nuestra página www.teleantioquia.com.co. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. De delincuencia. Pues seguimos aquí hilando en esta red, además muchos temas empiezan a estar relacionados con este tema del acoso sexual escolar, del acoso sexual en la escuela, del abuso también que se puede dar en términos de los derechos sexuales, en la posibilidad de expresar tu identidad de género en un contexto escolar en donde muchas veces siguen existiendo prejuicios, estereotipos y formas en la educación que están allí fomentando que los chicos y las chicas se agredan. De esto se trata incluso el tema de la responsabilidad penal en personas menores de edad. Hablar del tema de la delincuencia juvenil son temas que empiezan a aparecer relacionados con este gran tema que tenemos hoy. A propósito de lo que planteaba Beatriz como educadora y esos, digamos, ejemplos tan puntuales que ponía acerca de qué pasa cuando una chica, simplemente por ser una mujer, por ser bella, como ella lo nombraba, es una chica que puede resultar atractiva, llama la atención y eso ya se le vuelve al grupo una forma de, digamos, tener un motivo para mofar, reír, burlar, incluso calumniar, como ella misma lo estaba mencionando Beatriz, referirse a ella en términos de perra, vagabunda y todo esto. ¿Qué pasa allí, María del Rosario? Mira, es que el patriarcado es como una moneda que tiene dos caras, ¿no? Sello. ¿Cómo es cara y sello? Una monedita tiene cara y sello. El patriarcado es en los hombres, como decía Jaime, enseñando que la masculinidad es la violencia. Y entonces justifica todo lo que sea violencia. Pero en nosotras las mujeres también, y eso se llama embrismo. Y entonces está el caso de aceptar que somos inferiores, o aceptar que somos objetos sexuales, o aceptar la violencia como si fuera algo normalizado o naturalizado, como lo expone la compañera. Eso se llama embrismo. ¿Y por qué? Porque no hemos tenido una educación sexual no sexista que nos enseñe a develar todo eso que nos han enseñado desde pequeños y que nos ha venido por otras fuentes que no son solamente la familia, develarlo y reconstruirlo. O sea, las mujeres tenemos que reconstruirnos en la autonomía, reconstruirnos en nuestro valor y saber distinguir qué es violencia y qué no es violencia. Porque si te dan una cachetada y tú crees que eso es una caricia, quiere decir que ya hay una necesidad de reeducación, de educación. Entonces, pilas contra el embrismo, que el embrismo también favorece incluso que las mamás mismas pongan en explotación sexual a sus hijos, porque hay una dependencia económica que dice, no, pues sí, él abusa de mis hijas o de mis hijos, pero yo qué puedo hacer, no ve que él es el que mantiene aquí la casa, entonces hay mucha tolerancia por el lado del embrismo. Muy bien, ojo entonces con esto que nos están comentando nuestros invitados, que tienen que ver con las posiciones que hombres y mujeres, madres, padres de familia también suelen asumir frente a lo que significa ser mujer, ser hombre y lo que se asume como natural o normal. A propósito de esto, la pregunta que les hacemos hoy a través de nuestro fanpage de Teleantioquia en Facebook, nos ubicas como canal Teleantioquia, es: ¿consideras que el principal motivo por el que un estudiante se siente autorizado para agredir a otros sexualmente es A, una educación sexual que deja de lado la prevención del abuso sexual? B, considerar que son normales los chistes y juegos que tienen que ver con el sexo. C, seguir afianzando las ideas que ponen a las chicas como objetos sexuales. D, considerar que una persona que tiene una orientación sexual o de género distinta puede ser burlada. Y aquí vengo con los jóvenes que hemos invitado al programa de hoy. ¿Cuál creen ustedes de pronto que es el motivo que pesa más para que un chico o una chica se sienta autorizado, es decir, con la fuerza y el aval muchas veces de todo un grupo, un salón de clases, para burlarse de otro, para señalarlo, para calumniarlo, como lo estaba mencionando la profesora Beatriz? ¿Qué piensan ustedes? Brian. Bueno, personalmente yo pienso que
Todos, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dicen todos ellos porque sí, como dicen, todo viene desde casa y si a mí en mi casa no me enseñan a que tengo que respetar, estoy pues en nada. Es muy cierto, pero también es muy cierto que, digamos, en el sistema que tenemos ahora en día, también eso está muy débil. Entonces, digamos, hay programas desde la administración que no alcanzan a cubrir, o en mi colegio, como le están enseñando Educación sexual. la educación sexual, si los profesores cogen y me ponen a ver una película donde muestran un espermatozoide como un muñequito corriendo con otros apostando carrera para llegar al óvulo. Y eso es toda la educación sexual que conocemos. Entonces, pues cuando hay un mundo totalmente inmenso. Entonces, y en los colegios solo vemos eso. Y entonces los profesores no van a tener herramientas para combatir este tipo de cosas porque ya los chicos van cogiendo herramientas para persuadir a los mismos profesores, a psicólogos y infinidad de cosas, porque ahora en día nosotros los pelados tenemos esa capacidad de la persuasión. Entonces ya vienen a combatirnos, pero no tienen armas para combatir el problema que se está dando. Ajá. Y frente al tema, por ejemplo, un arma o una herramienta de persuasión como la que estás mencionando que puede tener un chico para molestar a otro, para hacerlo sentir inferior, para hacerlo sentir frágil sexualmente o porque no ha iniciado su vida sexual, eso también es una forma de acoso. Entre los chicos muchas veces la presión por no has tenido relaciones, no has estado con nadie, algunas veces ese puede ser un pretexto para terminar manoseando, abusando, maltratando a un hombre o a una mujer, porque también la presión existe para las chicas. ¿Qué piensas frente a eso? Pues yo pienso que, bueno, yo en ciertos casos que he conocido, ha resultado como que lo contrario, la persona se cohíbe. Pues los chicos se cohíben y en casos extremos se vuelven emos y pues no sé, no he llegado a ver como el punto de que se vuelven acosadores, sino hasta que están ya muy grandes, muy viejos, digamos. Cuando fue joven recibió todo ese golpe, todo ese maltrato, pero creció y ya él es el que maltrata a los demás. Que ese es un poco el ciclo del bullying que hemos visto también en otros programas y que suele ocurrir que cualquier chico que es un agresor ha sido agredido en algún momento. Te pregunto a ti, Brian, ¿cómo ves el tema? Si alguna de estas situaciones que mencionaba Beatriz o esta que estaba mencionando yo se te hace conocida. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes, Brian. Pues a mí me parece que, en cierta forma, en el colegio, por ejemplo, un joven le dice a otro, mira esto, que no has estado con alguien, o sí, como ella decía, perro, todo eso, entonces no pueden hablar con el profesor y decirle, mira, este me está diciendo esto, porque los profesores le van a responder a uno. Usted ya está muy grande como para saber qué hacer y qué no hacer usted, defiéndase solo. Entonces, mi pregunta es, pues, como educadores no deberían antes ayudar a que eso no siguiera sucediendo y no decirles, no, usted ya está muy grande, defiéndase como pueda. Pues no. Es un poco también la Eso actitud también que es un ahorita tema. me señalabas con respecto a los padres, para escuchar a los educadores invitados. ¿Qué dirías también frente a los padres de familia? ¿Cómo reaccionan los padres de familia frente a una queja? Mamá, me están molestando, no soporto que me digan más esto, me cogen la nalga en el descanso, me molestan, me empujan, no puedo entrar sola al baño o solo al baño. Ese tipo de cosas, ¿los papás cómo suelen reaccionar frente a esto? A veces los padres le dicen a uno, hable con el profesor. Y como venía diciendo, uno habla con el profesor y le dicen a uno, no, defiéndase como pueda. Entonces los chicos se deben de sentir frágiles, vulnerables. Cuando también en el colegio hay subgrupos, se vienen los más populares, son los que tienen BlackBerry o los que esto y lo otro, ¿sí me entiende? Sí, Porque es un tema así, que es es verdad. así. Claro. Y entonces todos empiezan como que, este grupo es mayor, este otro. Entonces el que no está, el que está por fuera del grupo, lo empiezan como a excluir de los pasos, a excluir de todo. Entonces empieza a sentir frágil, se empieza a sentir solo. Entonces ahí es cuando aprovechan las demás personas a brindarle supuestamente ayuda, cuando no le están brindando ayuda, sino más adelante aprovecharse de esa vulnerabilidad. Exacto, pues tocas un tema muy importante y estoy segura que Jaime, por ejemplo, puede decirnos varias cosas frente a lo que suele hacer el cuerpo docente, el grupo de docentes, frente a una situación como la que plantea él, de cierta vulnerabilidad de ciertos chicos o chicas. Sí, yo creo que ahí persiste la idea de una escuela sexista,
La educación para los hombres ha sido distinta a la educación para las mujeres. Con las mujeres siempre se repitió el patrón de la mujer que tenía que ser ama de casa, esposa, madre abnegada y sumisa y dependiente, mientras que los hombres, a los hombres nos criaron en la mayoría de los casos, no en todos, pero la mayoría, como caballitos en el potrero, ¿cierto? Y en las tradiciones anteriores los papás llevaban a los hijos hombres a las casas de citas a estar con una prostituta para que aprendiera a ser hombre y a ser siempre superior a las mujeres y a tener dominio y control sexual sobre las mujeres. Entonces, eso de las épocas anteriores no ha sido trabajado suficientemente dentro de las propuestas escolares. Pongo un ejemplo. Hay una propuesta de política de educación sexual que se está discutiendo en el ministerio, en el momento actual no sé en qué punto va, pero el centro de la educación sexual está puesto en la prevención del embarazo adolescente, es decir, en las mujeres. Pero cuando uno mira la política y la lee con cuidado, no aparece una lectura desde la formación de la masculinidad y menos desde la línea que hoy se llama de nuevas masculinidades. ¿Sí? Entonces, que es un tema que veníamos conversando antes de cámaras con María del Rosario, creo que hay que trabajarlo muy en serio. Si uno mira los trabajos de formación frente a los hombres, hay una precariedad casi que total, y si lo hay algo es porque algún profesor o alguna profesora se ha puesto por su propia iniciativa, pero no porque sea parte ni siquiera de la política. Lo que dice, apuntando a lo que dicen ambos invitados, Brian Andrés y Brian Schneider, qué rico retomar, por ejemplo, lo que mencionaba Brian frente a la insatisfacción que puede sentir un alumno o un estudiante al acercarse a un docente, al acercarse a un educador que muchas veces o se limita a pasar el video del espermatozoide y el ovulito, como lo mencionaba Brian, o sencillamente responde algo como lo que estaba diciendo Brian Schneider. Es tan sencillo como que ya estás muy grande, tienes que defenderte solito. Frente a esto, Beatriz, ¿qué puedes apuntar? Jaime y María del Rosario. Beatriz. Bueno, lo que pasa es que en mi institución educativa se sale, digamos, de los esquemas de otras instituciones educativas. Yo me reí mucho cuando Brian ahora dijo lo del espermatozoide y el óvulo, porque es que, por varias cosas. Primero, porque a educación se le está metiendo todo lo que la sociedad no ha sido capaz ni la familia ha sido capaz. Por ejemplo, Constitución Política de Colombia, proyecto de tránsito, ahora estamos con acoso escolar, sexualidad. Usted ahí puede meter en educación no solamente las áreas fundamentales, sino 10, 12 proyectos que transversalizan todo. Entonces todo se tiende a diluir. Y como las familias en este momento, muchas familias están en los procesos estamos supremamente con mucho trabajo, haciendo que esta familia funcione, porque la mamá trabaja, el papá trabaja, el tío trabaja, el abuelo trabaja, en todo tipo de familias. Entonces yo no tengo tiempo de educarte, que te eduque la escuela, pero al mismo tiempo la escuela tiene tanta carga de cuestiones que nos han ido endilgando que todo se va diluyendo. Entonces uno tiene la doble situación. Primero, le exigen que dé educación sexual, pero al mismo tiempo no hay tiempo de dar educación sexual, ni hay tiempo de dar otras cosas, porque también tenemos encima las pruebas del IFES, las pruebas IFEX Saber, tenemos en este momento visita de Secretaría de Educación, estamos en el Congreso tal, tenemos que ir al foro tal, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se coloca la mayoría de las veces lo más fácil, que es solamente la parte anatómica, la parte biológica del proceso sexual, que eso lo puede ver uno en cualquier canal de televisión, pero creo que son muy pocas las veces en las que se habla de temas como, por ejemplo, higiene, sobre todo en orientaciones sexuales diversas. Mi higiene cuando voy a tener relaciones sexuales con este tipo de orientación sexual debe ser de esta forma. Vea, debo poner cuidado cuando voy a tener relaciones sexuales anales, orales, vaginales, etcétera, por esto y por lo otro. Eso, volviendo a lo genital, incluso se descuida, y además se descuida todo lo que tiene que ver con la
autoestima, el respeto por el otro, pues porque entonces no va cabiendo allí. El tiempo es corto, por eso te estoy interrumpiendo, Beatriz, qué rico que redondees tu idea para pasar a unos comerciales. Muy específicamente, a propósito de lo que puede hacer entonces también un llamado al cuerpo docente, que si bien está muy sobrecargado, ¿qué tipo de actitud puede tener ante la presencia de un acoso sexual escolar? Es decir, un toqueteo, una burla, algo que se refiere puntualmente a la condición, orientación sexual, el género de la persona, que puede estar afectando la autoestima de un estudiante. ¿Qué puede hacer? Muy corto. Uno de los grandes problemas que hay en educación en cuanto al tema sexual es que somos fácilmente demandables por padres de familia, por estudiantes, por todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la ley de infancia y adolescencia, la nueva, la del 2006, lo que dice específicamente es que cuando existen este tipo de comportamientos, eso desborda la escuela y ya no nos apoyamos en la escuela. Ya la escuela sale a comisarías de familia, sale a toda la ciudad, procuraduría, personería y sale a las fiscalías, porque son temas que no maneja ya la escuela en sí. La escuela llega hasta un punto donde ya las cosas no se pueden manejar y entonces nos tenemos que ir a los otros organismos del Estado. Es ahí que la pregunta por la prevención es urgente, ¿cierto? No esperar a que se evidencie una demanda de un padre de familia a otro menor o a la familia de ese menor, sino qué se puede hacer desde la prevención. Brevemente, María del Rosario, para pasar a estos comerciales, ¿quieres decir algo? Sí, hay que escuchar a esta juventud. Nos están poniendo de verdad en evidencia que tenemos una deuda enorme con la juventud y esto, un mensaje es para el Estado, para la familia, para las ONGs y para el cuerpo docente. Aquí tenemos que pensar que el centro son ellos y ellas. O sea, tiene que ser nuevamente una educación humanista. No puede ser que porque estemos tan ocupados, entonces no podamos atender a la juventud. El Estado tiene que capacitar a los docentes. Estamos dando educación sexual y no han capacitado al docente para que dé una verdadera educación sexual. Por eso nos quedamos con los modelos higienistas o con modelos que son retrógrados como el que tú estabas hablando, solamente anatómicos como el que tú dijiste. Entonces, no estamos dando educación sexual a nuestros maestros y maestros. Eso es una deuda. Es una deuda y a veces casi que está simplemente en manos o delegada en las manos de la buena voluntad y el interés intelectual, incluso espiritual, que pueda tener algún docente que dedica a formarse, a investigar y a seguir, digamos, apasionados con el tema de educar de una forma más integral en términos de la sexualidad. Por eso les recuerdo que están abiertas las puertas ya para que se conecten con nosotros a través de nuestra página www.teleantioquia.com.co. Nuestro chat está habilitado allí, es muy sencillo, a través de la página de inicio vas a encontrar el enlace en vivo y una vez das clic puedes hacernos tus preguntas, tus comentarios, si estás tan interesado como nuestros invitados en educar de una forma más integral para la prevención de asuntos como el acoso sexual en la escuela, un tema que sigue siendo amplio y que hoy apenas estamos, digamos, tocando. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos para continuar conversando con nuestros invitados y esperando tus preguntas y tus comentarios. Recuerda que nuestra zona interactiva es ese espacio en el que puedes perfectamente compartirnos tus ideas, tus preguntas, tus comentarios y las líneas ya están abiertas 232-6404 y 01-8515-015 en la línea que te ofrecemos para que te contactes con nosotros desde cualquier lugar de nuestro país. Vamos entonces a zona interactiva. Nos acompaña ya en la línea Gladys Tavares, una gran aliada de esta red televidente, además que ya siento como parte de la familia. Gladys, qué rico que nos estás llamando. Muchas gracias. ¿Cómo estás? A mi canal. Eso sí, qué bien. Ana Lucía, su hermoso programa ha sido una gran escuela para mí, como docente, como mamá y como persona que estoy profundizando en el estudio de las masculinidades. Qué maravilla. También aprovecho la oportunidad para invitar a todos los padres de familia y a los profesores que estamos asistiendo al observatorio del cual el doctor Jaime, que está ahí con usted, hace parte y que es supremamente interesante, sobre todo para la mayoría de los docentes que no tienen tiempo de atender todos los problemas tan graves sobre el bullying, el acoso sexual y escolar. Quería preguntarle al doctor Jaime
cómo abordar el problema con los chicos que son supremamente machistas. Muchas gracias y hasta pronto. Muy bien, pues muchas gracias, Gladys. Haces una pregunta bien importante y bien amplia también. Qué rico que siga siempre conectada con nosotros. ¿Qué le podemos decir a Gladys? Pues bueno, lo primero que hay que decirle es que es la pregunta del millón. Del millón, pero ya tomándolo un poco en serio, sí creo que es lo siguiente. Yo creo que primero hay que bajarle un poco a recargar en las mujeres en la educación sexual y empezar a trabajar la conversación con los hombres desde la experiencia afectiva, desde sí mismos, desde su subjetividad. Mira que el trabajo educativo ha sido puesto más en asuntos como la higiene, en asuntos como los aparatos, dispositivos, pastillas estas de planificación, la lógica de la responsabilidad, pero no la construcción de la afectividad. Es decir, una relación machista supone es una relación donde yo no reconozco ni valoro al otro. Yo creo que un trabajo importante con los hombres es tratar de reconstruir sus propios sentimientos morales, afectivos, sexuales, sus emociones, ¿cierto? Porque lo que se va sobreponiendo, se nos ha sobrepuesto a los hombres son corazas, en donde borre los afectos, borre las debilidades entre comillas, porque su comportamiento sexual tiene que ser así. Es decir, usted no puede tener ninguna falla en lo que se supone que es el estereotipo de los hombres. Eso hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo igual con experiencias de adultos, de los mismos profesores hombres, que y todos, digamos, hemos tenido dificultades con ese modelo de ser un perfecto ejecutor sexual y un perfecto proveedor. Todo eso se junta, ¿cierto? Además, un machote, un futbolista, como dicen ustedes, ¿cierto? Exacto. Y brusco y autoritario. O sea, ahí hay que hacer un trabajo desde los afectos, desde la vida, desde las historias y las biografías personales. Y yo creo que este es un trabajo en mucho por hacer. Hay un grupo de masculinidades, yo creo que si uno encuentra en internet hay un trabajo de un gran amigo que es Iván García, Carlos Iván García, que si uno lo busca en internet y lo busca en algunas revistas como la revista Nómadas, que hizo un estudio sobre los estereotipos masculinos y la reproducción de ellos y de las violencias, por ejemplo, en las clases de educación física y en el trabajo en los deportes, sí, donde ahí ha sido un espacio muy fuerte, y yo sé que hay otros colegas educadores de educación física que le han trabajado al tema, pero es una minoría. En la mayoría de los casos ahí se reproduce muy fuertemente. Muy fuertemente. Justamente sobre eso, Brian nos quiere decir algo. Brian. Bueno, les iba a hablar de que, con lo que viene diciendo él y la pregunta de Gladys, que el machismo, que cuando hay un abuso por ejemplo, entre los mismos jóvenes, o por ejemplo uno menor y otro mayor, lo hay. Entonces, el hijo con qué valor va a ir a decirle al padre, papá, me está abusando otro niño. O sea, no le daría el valor, se llenarían de muchos miedos, de que le podría pegar, de que le podría, no sé, hacerle algo al otro niño. Entonces, muchas veces es que los padres deben escuchar más a los hijos, deben escucharlos más, entenderlos más, tratar de dejar de ser tan costumbristas y entenderlos un poco más para que ellos confíen más en ellos. ¿Sí me entiende? Porque si a mí, por ejemplo, me abusaron más mayor, yo no sería capaz de irle a decir a mi padre si fuera muy machista, papá, están abusando de mí, ¿no? Entonces, también... Creo que has tocado el punto más importante, Brian. Pero y algo también muy importante, que también los padres a veces son muy confiados, se confían mucho. No, es que este es un amigo mío, no pasa nada, estos dos son hombres o estas dos niñas, ¿sí me entiende? Entonces se confían mucho de eso. También en los menores de edad también hay abuso sexual. Entonces, escuchen más a sus hijos y apóyenlos, que de verdad que cambiaríamos un poco esto. Gracias.
Brian, gracias a ti porque Brian nos está poniendo justamente las bases, las pistas más importantes para definir qué significa hacer prevención del acoso sexual en la escuela, del abuso sexual en la escuela. Y estás hablando del tema que también refería el profesor Jaime cuando dice qué tipo de historias, qué tipo de conversaciones tienen los padres con sus hijos, los educadores con sus hijos, si no se habla de la confianza, del afecto, más allá de lo que se supone son los juicios, ¿cierto? Y eso de con quién estás metido, qué te están haciendo, entonces no te estás defendiendo. El temor que tienen los chicos a las reacciones de sus padres es una de las preguntas claves que Brian nos está dejando hoy frente al tema. ¿Cómo reaccionan los padres frente a una queja, una solicitud, una necesidad de información, más allá de que sepa el papá o la mamá qué pastilla o qué condón usar? ¿Qué tipo de información le están dando a sus hijos en su reacción emocional? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo los juzgan? Vamos a estos datos que los ponen en conexión con más información para regresar con las conclusiones que nuestros invitados puedan darnos al respecto. Gracias, Brian. Hoy te ponemos en conexión con la página www.psicopedagogía.com. Allí encontrarás el artículo Abuso sexual a menores, prevención, escrito por Leonardo Romero. En este artículo hallarás información sobre qué es el abuso sexual y los tipos de abuso sexual que se presentan, así como en el territorio específico de la prevención, qué tipo de orientación e información pueden brindar los padres de familia a sus hijos. También te recomendamos leer el blog pederastiaescolar.blogspot.com. Este blog pretende disertar el tema de la pederastia, conocer, reflexionar y difundir diversos puntos de vista, dar a conocer el tipo de síntomas que pueden señalar que tu hijo esté viviendo este tipo de agresiones y en determinados casos en dónde encontrar ayuda profesional. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co. Síguenos en Facebook como Canal Teleantioquia y búscanos en Twitter como @teleantioquia /Red Vital. Brian nos dejó, digamos, bastante inquietos y yo creo que también movilizados con el comentario que hizo. Beatriz quería comentarnos algo y además María del Rosario tiene un dato también que desde lo legal nos permite entender el contexto del acoso sexual en la escuela. Beatriz. Sí, con respecto a lo que decía Brian, los chicos y las chicas deben, como en el caso de Brian y Brian, que tienen grupos que son fuertes, no intentar apoyarse en sus pares. ¿Por qué? Porque como tú mismo lo decías, hay veces que es muy difícil hablar con un padre de familia. Por ejemplo, en el día de hoy yo iba a venir con un estudiante que está en este mismo proceso porque es homosexual y lo están molestando constantemente, ya sea con comentarios de mujeres, de mira, ven conmigo que yo soy capaz de convertirte en un hombre, o comentarios, o situaciones de compañeros que lo llevan a tener intereses sexuales cuando él no quiere, porque la realidad es que a uno no le gustan todas las personas. Entonces uno debe hacer grupos de pares, porque muchas veces estos temas, por ejemplo, mi estudiante que no vino en el día de hoy, lo hizo sobre todo porque le daba miedo que el papá y la mamá se dieran cuenta por fin de que él es homosexual. Entonces hay que intentar apoyarse con los pares. Si uno no se puede apoyar con los pares en este momento, aunque en unas situaciones mínimas hay psicopedagogos, uno por cada 5 o 6 escuelas, deben de buscar en el núcleo, en qué institución educativa está el psicopedagogo. Los psicopedagogos llegaron a las instituciones educativas públicas en Medellín, en Envigado, en Itagüí, hace apenas 9 meses. Muy bien. Esa cara de Brian también de cierta decepción, el tiempo es súper breve, tenemos una llamada también en la línea. Léenos brevemente, María del Rosario. Sí. Tu cara tiene que ver con que falta todavía mayor asistencia. Yo sé que sí, Brian. Sí. Adelante. En la familia y en la escuela ocurre también el acoso sexual de mayores a menores y esto es un delito y hay que denunciarlo. El Código Penal fue reformado por la Ley 1257 del 2008 y la voy a leer: acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, como es el caso de los maestros,
edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Y en el caso de menores de 14 años, jamás se puede decir que es que fue consentido. Muy bien, tenemos una llamada, Marta, todavía está en la línea, tenemos tiempo. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Nos llamas desde La Estrella y muy breve con tu comentario, gracias por llamar. Bueno, no, quería como hacer entonces como un resumen. Me parece supremamente importante el tema y creo que para los profesores es un llamado a que tomen conciencia que todo no se basa en enseñarle a los muchachos a tener relaciones sexuales y a utilizar métodos de planificación, porque yo pienso que la sexualidad tiene mucho más amplitud, y ahora lo tocaba el profesor, y es retomar como todo lo que a los muchachos lleva a su respeto, a su responsabilidad. Así es. Porque a su vez les ayudaría también para evitar que sean abusados en un momento abusados dado. sexualmente, acosados. Mil gracias, Marta Lía Zapata, por ese comentario. De verdad que sí es concluyente. El 75% de las personas en nuestra encuesta votaron porque creen que el principal motivo por el cual un chico o una chica se siente autorizado para agredir sexualmente o acosar sexualmente a otro es porque consideran normales esos chistes y esos juegos. ¿De dónde sacan ellos esa noción de normalidad? ¿Por qué lo ven normal? ¿Qué ven en televisión? ¿Qué ven en casa? ¿Qué sienten en sus hogares, en su escuela, en los adultos, entre sus mismos compañeros? Esa es la pregunta que nos deja el programa de hoy, una pregunta que creo que empezamos a responder. Mil gracias a Zona 4, obviamente a Ecoamigos, por haber enviado a estos dos representantes de lo que son los jóvenes y sus preguntas y sus sentires, a Beatriz Bustamante de la institución educativa Héctor Abad Gómez, a Jaime Saldarriaga del Observatorio de Violencias Escolares y obviamente de la Corporación Gilania, a María del Rosario Romero por su conocimiento. Un aplauso para todos. Muchas gracias. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Teleantioquia, mi canal.